Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre los partidos del lunes. Después del fin de semana nos quedan los mejores encuentros y hoy hablaremos de 3 enfrentamientos. Tendremos la Serie A italiana, donde el Sassuolo se enfrentará al Pisa, el Español contra el Sevilla en la Liga Española y por supuesto el partido central de toda la jornada. Tendremos el partido del Manchester United jugando en la Premier League contra el Everton. Y como es costumbre vamos a empezar con el partido más temprano, que será de la Serie A italiana. En cuanto al partido entre Sassuolo y Pisa, probablemente aquí objetivamente hay que destacar a Sassuolo como favorito porque su regreso a la Serie A italiana en general les ha salido bastante bien y el equipo realmente está mostrando resultados bastante buenos, especialmente como visitante, lo cual es muy sorprendente ya que Sassuolo normalmente es considerado un equipo con buen rendimiento en casa, pero resulta que en esta temporada la realización del potencial de contraataque resulta ser mucho más efectiva precisamente en los partidos fuera de casa, donde el equipo intenta jugar a la contra y donde este tipo de fútbol es más relevante. En los partidos en casa vemos que desde el punto de vista del equilibrio general del juego no todo va muy bien e incluso hubo algunos partidos en los que perdieron sus encuentros contra equipos de la parte baja de la tabla, lo que fue sumamente sorprendente para muchos. Y probablemente así es como llega ahora el equipo de Pisa, del que no se sabe bien qué esperar y que realmente puede plantear aquí una oposición bastante decente. En cuanto al Pisa, por ahora, a pesar de tener un potencial bastante bueno, este equipo se encuentra en la parte baja de la tabla del torneo y lo más probable es que luche por la permanencia. Sin embargo, siempre he hablado muy bien de este equipo porque su estilo de fútbol me gusta, me resulta atractivo en cierto modo. Lo único que Pisa debería mejorar, aunque aún no está claro cómo lo harán, es por supuesto la cuestión de la eficacia en defensa. Si bien en casa las cosas van más o menos bien, realmente reciben muy pocos goles, ponen un énfasis activo en la defensa, pero fuera de casa la situación es simplemente terrible, y allí el Pisa recibe muchísimos goles. Por ejemplo, en 6 partidos en casa, el Pisa solo ha recibido 2 goles, mientras que como visitante en sus últimos 5 partidos ha encajado 12 goles. Y se podría decir que allí los rivales eran realmente muy difíciles, pero no es así. Hubo equipos de media tabla, hubo equipos de la parte baja, hubo equipos que no son especialmente ofensivos, como por ejemplo Torino o Milan. Y a pesar de todo esto, el Pisa realmente encajaba una gran cantidad de goles, pero tampoco se iba sin marcar, porque estos partidos en general se convertían en encuentros bastante activos desde el punto de vista ofensivo. Y Pisa sorprendía a muchos, pero personalmente a mí no, porque realmente Pisa también tiene una muy buena capacidad para aprovechar las oportunidades que se le presentan durante los partidos. Por eso, en lo que respecta al partido concreto de hoy, yo no descartaría a Pisa, pero al mismo tiempo no diría que tienen una gran probabilidad de conseguir los 3 puntos en el partido contra Sassuolo. Por lo tanto, en cuanto al pronóstico para este encuentro, creo que sería relevante considerar aquí una opción como el doble resultado más el total a favor de Sassuolo. Esto significa que Sassuolo no pierde, más un total de más de 1,5 goles, lo que se valora con cuotas alrededor de 1,78. El siguiente partido de hoy también tiene una historia muy parecida a la de la Serie A italiana, pero esta vez en la Liga Española. El Español recibirá en casa al Sevilla, y aquí el Español también es considerado el favorito local de quien se espera un fútbol más exitoso. Pero resulta que en las 2 últimas jornadas el Español ha perdido 2 partidos, y de cara a este encuentro muchos pueden decir que llega en una mala racha. Pero en lo que respecta a los partidos en casa, como en la temporada pasada, el Español siempre ha puesto un énfasis muy especial en estos encuentros. Y gracias a esto, en gran medida, sí, la temporada pasada lograron evitar el descenso y además durante mucho tiempo el equipo se mantuvo en posiciones cercanas a la mitad de la tabla, donde de hecho terminó el campeonato. En cuanto al inicio de la temporada actual, tienen resultados más que aceptables. Ahora el equipo está más cerca de la zona de competiciones europeas. Me parece que con el tiempo, por supuesto, la situación se ajustará. Lo más probable es que el equipo termine en posiciones más cercanas a la mitad o incluso a la parte baja de la tabla. Pero en cuanto al partido, ¿dónde es más probable que se pierdan estos puntos? Por supuesto, serán en los partidos contra los líderes del campeonato, contra quienes precisamente el Español ha tenido problemas concretos en los últimos partidos en casa, porque contra quienes perdieron en casa fue contra equipos de la zona de la Liga de Campeones, el Betis y el Villarreal, respectivamente. En los demás encuentros no hubo problemas especiales en el juego. El equipo dominaba, jugaba a veces incluso de manera bastante impulsiva, con un fútbol ofensivo muy interesante y peculiar que en absoluto
son relevantes para el formato de juego del Español, y probablemente hoy se espera ese tipo de fútbol contra el Sevilla, porque el Sevilla es un equipo que tiene una enorme cantidad de problemas en defensa, y como comparé con la analogía de la Serie A italiana, tienen muchos problemas, igual que el Pisa en los partidos fuera de casa. En algunos encuentros, concretamente en los 3 primeros partidos como visitante, lograron ganar. Yo diría que todo esto sucedió de manera bastante milagrosa, porque en ninguno de esos partidos el Sevilla se vio mejor que sus oponentes, pero así resultó que fueron más efectivos en cuanto a la definición. Pero el juego del Sevilla, por supuesto, deja mucho que desear, y por ahora el equipo se encuentra en una crisis bastante seria y prolongada, que no le permitirá al equipo luchar ni siquiera por puestos en la mitad de la tabla del torneo. A veces habrá algunos buenos periodos, pero decir que este equipo será al menos competitivo, incluso en comparación con equipos como el Español, por ejemplo, en partidos fuera de casa, yo no lo diría. En casa sí es posible que en Andalucía el Sevilla se vea bastante bien, pero en cuanto al partido de hoy, creo que para el Sevilla será muy difícil sacar algo contra alguien aquí. Por eso, en cuanto al pronóstico para el partido de hoy, aquí también probablemente elegiría una opción como el doble resultado más el total a favor de los locales, concretamente que el Sevilla no gane, o mejor dicho, que el Español no pierda, más un total de más de 1,5 goles, lo cual también se valora con una cuota de alrededor de 1,88. Y el partido final de hoy será el encuentro de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Everton, donde por supuesto muchos ven al Manchester United como el favorito en este partido, y es muy difícil no estar de acuerdo con eso, porque últimamente los mancunianos realmente han mostrado un rendimiento bastante bueno. Sí, en los 2 últimos partidos consiguieron empates, pero esos empates no fueron contra los rivales más fáciles ni en las condiciones más sencillas. Concretamente fueron partidos fuera de casa, y como sabemos, el Manchester United siempre tiene ciertos problemas con eso, pero por ahora, en lo que respecta a los partidos en casa en Old Trafford, no hay ninguna duda, y el equipo, salvo la primera jornada que fue contra el Arsenal, está mostrando resultados del 100%. Y bueno, si hablamos de ese partido que fue contra el Arsenal, me parece que el Manchester United jugó allí de manera muy digna, y también podría en principio haber aspirado a la victoria si hubiera tenido una muy buena eficacia en el juego. Por eso, hasta ahora, la historia con Amorim y el Manchester United está saliendo bastante bien, a pesar de lo que digan algunos sobre este entrenador y su equipo. Y contra el Everton realmente también tienen buenas posibilidades de sumar nuevos puntos potenciales gracias a la calidad de juego que están demostrando en el campo de fútbol. Su juego es bastante específico, no siempre comprensible para muchos, porque Amorim sigue un método muy particular, por así decirlo, propio, que no va a cambiar. ¿Y qué se puede decir? Hasta ahora lo está demostrando en el campo de fútbol, porque todo esto da una muy buena eficacia. En cuanto al juego del Everton y el equipo de David Moyes, esta temporada no están mostrando un fútbol lo suficientemente atractivo, pero al equipo le falta solidez y estabilidad. Son bastante atractivos en los contraataques, como suele ser en los duelos físicos. Pero hasta ahora, fuera de Liverpool, no están demostrando una eficacia especial. En 5 partidos fuera de casa, solo en 2 no perdieron. Concretamente, esos fueron los partidos contra el Sunderland, un equipo que esta temporada está sorprendiendo a muchos, y fue la victoria contra el Wolverhampton, contra quienes prácticamente todos pierden. Luego marcaron 3 goles, y tal vez este partido pueda considerarse el único en el que el Everton estuvo realmente muy bien en términos de juego de ataque, porque las particularidades de jugar partidos fuera de casa son bastante comprensibles. David Moyes intenta poner el énfasis en la defensa, y debido a que esa defensa no siempre cumple con las expectativas, al Everton le resulta muy difícil jugar como protagonista y atacar, construir su propio juego. Por eso, si el Manchester United logra hoy aprovechar sus oportunidades primero, me parece que la victoria para el Manchester United será muy probable. Por lo tanto, en cuanto al pronóstico para el partido de hoy, probablemente destacaría aquí una opción como simplemente la victoria del Manchester en este partido, que se valora con cuotas alrededor de